Mi esposa dejó de ser vegana porque un cerdo la mordió. Durante los 5 años que he estado casado con Erika, no he conocido a nadie que se preocupe más por los animales que ella. Nació en una granja al norte del estado de Kansas. Su familia, aunque no entendía su decisión de no comer carne, la apoyó. Estudió veterinaria y terminó trabajando en un refugio que se especializa en animales de granja maltratados o abandonados. Yo, en lo personal, nunca tuve una buena imagen de las personas que se denominaban a sí mismas activistas por los derechos de los animales. Para mí eran solo personas buscando excusas para quejarse o quitarle los animales a granjeros que solo intentaban ganarse la vida. Eso cambió cuando conocí a Erika. Me hice voluntario en el refugio, algo que nunca habría hecho por mi cuenta. Pero cuando uno está enamorado, hasta ayudar a parir una vaca le parece un momento romántico. En ese refugio vi cosas que me hicieron cambiar de opinión. Cerdos con deformaciones, caballos con la columna torcida, animales tan mal cuidados que no sé cómo seguían con vida. El refugio también ofrecía atención veterinaria a ganaderos locales, así que se mantenía por sí mismo. Nuestra vida en casa también era buena. Erika nunca intentó forzarme a dejar de comer carne. Sabía que yo necesitaba proteína, así que cocinaba 2 comidas distintas sin quejarse. Por curiosidad, le pregunté si extrañaba el sabor de la carne. Me confesó que sí, que había encontrado buenos sustitutos naturales, pero que no era lo mismo. Dejó claro que no comía carne por decisión personal, no porque la odiara. Eso cambió cuando llegó Larry. Larry era un cerdo que había recibido un disparo por parte de un granjero luego de que éste atacara a su perro. No murió. El granjero intentó buscar al dueño del animal para cobrarle los daños que éste había causado en su propiedad, pero no lo encontró, así que el refugio decidió comprar al animal para evitar que fuera sacrificado. Desde el primer día, Larry fue un problema. No era como otros animales agresivos que te avisan con su actitud lo que va a pasar. Larry podía parecer tranquilo, y de repente, se volvía loco. Mi esposa, como siempre, quiso darle una oportunidad. Después de semanas de adaptarse y tras notar cierta mejora en su comportamiento, decidió liberarlo en una zona amplia del refugio, con comida de sobra y espacio para moverse. La idea era que pudiera vivir tranquilo el resto de su vida. Larry empezó a atacar a todo lo que se moviera: gallinas, ovejas, incluso los perros del hogar. Les mordía las patas, los embestía sin motivo. Era imposible predecir lo que haría. Aún así, Erika insistía en que lo que necesitaba era más tiempo, hasta que un día, mientras hacía la limpieza, Larry la atacó. Se lanzó directo a ella. Ella trató de defenderse, pero no había mucho que pudiera hacer con un cerdo de más de 300 kilos encima. Tuvieron que intervenir entre varios para que la soltara. Uno de sus compañeros le tiró una lona encima y el resto empezó a golpearlo hasta que la soltó. Mi esposa perdió 2 dedos ese día. Los animales del refugio estaban alterados por la presencia del cerdo. Varios dejaron de comer. El estrés era evidente. Algunos voluntarios se negaban a acercarse a Larry. Todos en el refugio llegaron a la conclusión de que no podían seguir cuidándolo. Era un peligro, pero se les hacía demasiado sacrificarlo o aislarlo. Así que mi esposa, que se mostró tranquila, dijo que conocía un sitio donde podrían cuidar de él, un santuario más grande y mejor preparado. Todos estuvieron de acuerdo y estaban sorprendidos porque, a pesar de lo que había pasado, Erika se preocupaba por Larry. Tampoco hicieron muchas preguntas. Nadie quería al cerdo. Tomó la camioneta del refugio, cargó a Larry en una jaula reforzada y se lo llevó. Pero no lo llevó a ningún santuario, lo llevó a la granja de su familia. Allí, su padre y sus hermanos convirtieron a Larry en salchichas. Lo procesaron. Luego llevó parte de esas salchichas a nuestra casa y las guardó en el congelador. Me di cuenta de lo que había hecho cuando vi un par de salchichas en su plato. No eran las típicas salchichas del supermercado. Le pregunté si era lo que creía. Me dijo que sí, que era Larry. Aproveché para molestarla y decirle si no pensaba que eso iba contra todo lo que había defendido durante años. Me miró y dijo: «Tengo derecho a comerme al animal que trató de comerme, ojo por ojo, diente por diente y dedos por salchichas. La consumió la venganza. Pregunté si podía probar y me dijo que no, que era suyo y que solamente ella podía saborear su venganza. Como esposo la apoyo totalmente en eso. Pero como la persona a la que no le quiso compartir, me veo en la obligación de juzgarla en silencio. El día que descubrí que estaba embarazada, fue también el día que escuché una conversación que me cambiaría para siempre. Me encontraba en el pasillo, lista para entrar al baño, cuando escuché a Jaime hablando con su hermano gemelo Ernesto. «Hermano, he estado fingiendo ser tú y jugando con tu novia durante tanto tiempo, y si se entera», decía Ernesto, riendo bajo. Jaime respondió sin un atisbo de remordimiento: «Ella no se irá. No es la primera vez que cambiamos». Me quedé paralizada. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba, cómo mis pensamientos se desordenaban. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Me toqué el vientre casi de forma inconsciente. Aún no sabía si el bebé era de Jaime o de Ernesto,
O si eso siquiera importaba en este punto. Esa misma tarde, con manos temblorosas pero con la determinación creciendo dentro de mí, reservé una consulta médica y un pasaje de avión. Me iría el mismo día de la boda. ¿Querían burlarse de mí delante de todos? Pues yo convertiría su broma en una tragedia anunciada. Si iba a caer, lo haría en mis propios términos. Me juré a mí misma que no lloraría ni permitiría que nadie más decidiera por mí. En 5 días debía actuar como si todo estuviera bien, mientras preparaba mi escapatoria. Cada sonrisa falsa, cada beso frío de Jaime, cada mirada de Ernesto, todo era una máscara que sostenía por última vez. Dormía poco, comía aún menos, pero planificaba cada detalle. No quería dejar ningún cabo suelto. No sería su víctima, no más. Durante los días siguientes, caminé sobre una cuerda floja de emociones contenidas. Por fuera, era la prometida entusiasta. Por dentro, una mujer traicionada esperando el momento adecuado para devolver el golpe. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Jaime, tan estructurado, evitaba todo contacto físico prolongado. Ernesto, en cambio, me rozaba el hombro con naturalidad, me hablaba con ternura, y a veces, me miraba como si lamentara lo que estaba ocurriendo. Pero ya era tarde. Uno de esos días, mientras desayunábamos en el salón, Jaime apareció con gafas doradas y una camisa planchada hasta la perfección. «Tendremos invitados», dijo, sin levantar la mirada del periódico. Asentí, fingiendo ignorancia. En la tarde, apareció Ernesto con una mujer de sonrisa amplia y voz entusiasta. «Raquel, te presento a Olivia», dijo Jaime. «Es compañera de universidad de mi hermano». Olivia me abrazó como si fuéramos viejas amigas. «Fui compañera de cuarto de Raquel, y además, seré tu dama de honor». Fingí sorpresa. Si iban a seguir representando su farsa, yo también sabía actuar. Olivia parecía entusiasmada, pero en su mirada había algo más. Tal vez intuía lo que ocurría. Nos sentamos a almorzar. Olivia se ubicó entre los gemelos, hablando con entusiasmo de la boda. Jaime apenas hablaba, y Ernesto parecía nervioso. Fue entonces cuando sucedió algo que me hizo sentir una punzada de satisfacción. Ernesto, queriendo ser atento, puso en mi plato unos camarones al ajillo, sin cáscaras. Mis favoritos. Alcé la vista y lo vi congelarse. «Tu hermano también lo hace», balbuceó. Sonreí, sin dejar de mirarlo. «Qué atento, Ernesto». Jaime apretó los labios. Comí tranquila mientras se devoraban con los ojos. Olivia lo notó. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Me levanté del almuerzo y fui al baño. No por náuseas del embarazo, por las ganas de gritar. Pero ya faltaban solo 3 días. 3 días para mi gran final. Ya no sentía miedo, solo una necesidad furiosa de justicia. Esa noche, Olivia se acercó a mí en el pasillo. Su rostro ya no tenía el brillo ingenuo de antes. «Raquel, ¿qué está pasando?» Me detuve. Era hora de poner cartas sobre la mesa. «¿Quieres saberlo? Jaime y Ernesto han estado intercambiándose desde hace meses. Han jugado conmigo como si fuera una apuesta». Olivia abrió los ojos, horrorizada. «¿Tú cómo lo sabes?» «Porque uno de ellos me lo confesó sin saber que yo lo escuchaba». Ella bajó la mirada, tragando saliva. Sabía que algo raro pasaba. «Ernesto me busca. Esa noche, hablamos durante horas. Olivia se sentía traicionada también. Siempre pensé que Ernesto era más humano que Jaime. No pensé que fuera capaz de algo así. Tal vez no lo sea. Tal vez solo sigue la sombra de su hermano». Ella asintió. «¿Qué piensas hacer?» «Convertir la boda en su escenario de vergüenza». Ella me tomó de la mano. «Cuenta conmigo. Yo me encargo del micrófono». Lo dije en broma. Ella lo dijo en serio. Al día siguiente nos preparamos como si todo fuera normal. Jaime me ofreció elegir el mantel del banquete. Ernesto me regaló una pulsera que recordaba que me gustaba. Olivia ensayaba su discurso de dama de honor. Todo era una comedia, una puesta en escena que solo yo sabía cómo terminaría. Empecé a sentir alivio. Había retomado el control. Tenía una estrategia. Tenía aliados. Y más importante aún, tenía la verdad de mi lado. Solo quedaban 2 días. La cuenta regresiva estaba activada. La víspera de la boda llegó con una mezcla de calma fingida y tensión invisible. Todos los invitados ya estaban instalados en la finca de los padres de Jaime, familiares, amigos, viejos conocidos, y todos ignoraban lo que estaba por suceder. Durante la cena de ensayo, los brindis comenzaron. Jaime se levantó primero con su copa de vino en alto. «A Raquel, por haber transformado mi vida con su dulzura y fidelidad». La familia celebró con un aplauso. Yo forcé una sonrisa. Era su última mentira pública. Cuando fue mi turno, me puse de pie y levanté la copa. Todos me miraban, expectantes. Yo también quiero brindar. Por la honestidad, por el respeto, por los compromisos que se honran de verdad, por las personas que saben que el amor no es un juego de roles. Miré a ambos gemelos. Y por los que no se escudan en la semejanza física para compartir lo que no les pertenece. Hubo un murmullo. La tensión se volvió densa. Jaime me miró, confundido. Ernesto bajó la cabeza. «Mañana no habrá boda», dije al final. La sala estalló en murmullos.
Jaime se levantó con brusquedad. ¿Qué estás diciendo? ¿Que me voy? ¿A dónde? Eso no te incumbe. Caminé hacia la puerta. Olivia me siguió. Lo lograste, susurró. Fue perfecto. Me abrazó. Jaime me llamó, pero no respondí. Ernesto no dijo nada. Sus ojos estaban rojos. En la habitación, recogí mi maleta. Tenía el billete de avión desde hacía días. Me fui sin mirar atrás. No lloré. Estaba entera. Y por primera vez, libre. Esa noche dormí en un hotel pequeño cerca del aeropuerto. No podía dejar de pensar en la escena, en la forma en que Jaime palideció y Ernesto no se atrevió a defenderse. Olivia me escribió un mensaje. Jamás vi a alguien salirse así de una farsa. Eres increíble. Sonreí. Me dormí con una paz que no recordaba desde hacía años. A la mañana siguiente, tomé un café amargo mientras miraba por la ventana del hotel. La ciudad seguía, como si nada, pero yo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto para renacer. En el aeropuerto, antes de abordar, lo vi. Ernesto corría por el pasillo con la camisa arrugada y una carta en la mano. ¡Raquel!, gritó. Me detuve, sin saber si girarme o seguir. Se acercó, jadeando. Por favor, solo léela. No quiero saber nada más. Pero yo sí quiero que sepas. Me tendió la carta. No la rechacé. Subí al avión y no la abrí hasta que despegamos. Dentro, Ernesto me contaba que se había enamorado de mí desde el primer día, que lo de fingir fue idea de Jaime, que él solo siguió porque dijo que si el bebé era suyo, lucharía por nosotras, que me amaba, que lo sentía, que no esperaba perdón, solo la oportunidad de ser mejor. Lloré en silencio. Sí. No por él, por mí, por todo lo que perdí, y por lo que aún tenía por delante. Sabía que el viaje era solo el comienzo, y que esta historia no había terminado. Pasaron las semanas. Me instalé en una ciudad nueva, lejos de los recuerdos. Comencé desde cero. El embarazo avanzaba, lento pero firme. Cada noche hablaba con mi hija en voz baja, contándole historias y jurándole que nunca la dejaría sola. Elegí el nombre Clara. Clara como la luz que me devolvió el sentido cuando todo parecía nublado. No respondía más cartas de Ernesto, pero no las tiraba. Las guardaba en una caja de madera debajo de mi cama. Algunas contenían dibujos, otras disculpas. Todas hablaban. Una mañana de invierno, al abrir el buzón, encontré una foto. Era Ernesto, en un parque, sosteniendo un cartel. Clara, cuando quieras conocerme aquí estaré. No había dirección, solo la imagen. Sentí una punzada en el pecho. No por él, sino por Clara, porque ella no había pedido nada de esto. Y un día haría preguntas. Yo debía tener respuestas. Colgué la foto en la pared de mi cuarto. No por nostalgia, sino como recordatorio. La historia no había terminado, solo estaba en pausa. Cuando Clara cumplió 1 año, empezó a señalar la foto. ¿Quién es, mamá?, preguntó con curiosidad. Es alguien que te quiere mucho, le dije sin más. Al cumplir 2, volvió a preguntar. Al cumplir 3, exigió una respuesta. Me senté con ella en el sofá. Le conté la historia como pude, sin odio, sin nombres, solo hechos. Ella me escuchó en silencio. Luego fue a su habitación. Regresó con la foto y me dijo, quiero conocerlo. No supe qué responder. Era su derecho, y yo no podía esconderle su origen. Una semana después, fuimos al parque de la foto. Ernesto estaba allí, vestía sencillo. Tenía la misma mirada de siempre, pero con ojeras y menos arrogancia. Al vernos, se levantó. Clara corrió hacia él. ¿Eres mi papá? Sí, Clara. Y te he estado esperando. La abrazó con fuerza. Yo los observé desde lejos, con el corazón acelerado. Clara reía. Ernesto lloraba. Me acerqué con cautela. Gracias, me dijo sin soltarla. Por permitir esto. Es por ella, no por ti. Lo sé. Y está bien. Los meses siguientes fueron una extraña rutina. Clara quería verlo cada semana. Jugaban, reían, comían helado. Yo me mantenía al margen. Observaba. Ernesto nunca cruzaba la línea. No hablaba de lo que pasó. Solo de Clara. Era paciente, atento. Un día se cayó una hoja de su cuaderno de bocetos. La tomé. Era un retrato mío, embarazada, mirando al horizonte. Me lo tendió, nervioso. La hice el día que supe que estabas esperando un hijo. No dije nada. Guardé el dibujo. Lo doblé con cuidado. No lo colgué. Comencé a notar algo nuevo en mí. Una calma que antes no tenía. Las heridas empezaban a cerrar. No del todo, pero ya no sangraban. Clara hablaba de él con naturalidad, como si siempre hubiese estado. Me preguntaba si era justo, si podía perdonarlo, si debía hacerlo. Una noche, al dejar a Clara en casa, Ernesto me miró y dijo, nunca esperé nada, solo quería verla feliz. Y tú, gracias por criarla también. Ese día, le creí. Por primera vez en años, no vi al hombre que me engañó, sino al padre de mi hija. Un día, Clara enfermó. Nada grave, pero lo suficiente para asustarnos. Ernesto fue el primero en llegar al hospital. Se quedó en la sala de espera toda la noche. Compró comida, habló con los médicos, hizo chistes para distraerla. Yo apenas podía sostenerme. Lo vi llorar a escondidas, temblando. No sabía que podía amar tanto a alguien, susurró.
al pensar que podía perderla. Yo lo abracé, no como pareja, como madre que entendía el miedo. Esa noche dormimos los tres en la misma habitación. Por primera vez, cuando Clara despertó, lo primero que hizo fue abrazarnos. «Ustedes son mi equipo», dijo. Me eché a llorar. Ernesto me apretó la mano. No era un reencuentro romántico. Aún no. Pero era el inicio de algo nuevo. Algo basado en verdad, no en mentiras. Volvimos a casa juntos. Clara se recuperó rápido. Pero algo cambió entre nosotros. Ya no era solo por ella. Había cariño. Había respeto. Había un pasado que aún dolía. Pero también un futuro que ya no parecía imposible. Clara cumplió 4 años. Organizamos su fiesta en el mismo parque de la foto. Vinieron amigos, abuelos, vecinos. Olivia también vino. Nos abrazamos. Sabía que lo lograrías, me dijo. Ernesto decoró todo él mismo. Hizo una piñata. Horneó galletas. Trajo globos. Clara corrió a apagar las velas. ¡Familia!, gritó. Todos aplaudieron. Yo la miré y supe que, aunque el camino había sido terrible, lo que teníamos ahora era real. Imperfecto, sí, pero verdadero. Ernesto me tomó de la mano. Gracias por no cerrarme la puerta para siempre. Gracias por aprender a tocarla con respeto. Nos besamos. No fue un beso de película. Fue uno lleno de perdón, de memoria, de presente. Clara nos abrazó a ambos. ¿Podemos ir por helado? Claro que sí, dijimos al unísono. Caminamos juntos, los tres. Y supe que, sin importar cómo empezó esta historia, su final estaba siendo escrito por nuestras propias manos. Por fin, sin máscaras, sin juegos, solo amor. El día que descubrí que estaba embarazada, fue también el día que escuché una conversación que me cambiaría para siempre. Me encontraba en el pasillo, lista para entrar al baño, cuando escuché a Jaime hablando con su hermano gemelo Ernesto. «Hermano, he estado fingiendo ser tú y jugando con tu novia durante tanto tiempo, y si se entera», decía Ernesto, riendo bajo. Jaime respondió sin un atisbo de remordimiento. «Ella no se irá. No es la primera vez que cambiamos». Me quedé paralizada. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como mis pensamientos se desordenaban. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Me toqué el vientre casi de forma inconsciente. Aún no sabía si el bebé era de Jaime o de Ernesto, o si eso siquiera importaba en este punto. Esa misma tarde, con manos temblorosas pero con la determinación creciendo dentro de mí, reservé una consulta médica y un pasaje de avión. Me iría el mismo día de la boda. ¿Querían burlarse de mí delante de todos? Pues yo convertiría su broma en una tragedia anunciada. Si iba a caer, lo haría en mis propios términos. Me juré a mí misma que no lloraría ni permitiría que nadie más decidiera por mí. En 5 días debía actuar como si todo estuviera bien, mientras preparaba mi escapatoria. Cada sonrisa falsa, cada beso frío de Jaime, cada mirada de Ernesto, todo era una máscara que sostenía por última vez. Dormía poco, comía aún menos, pero planificaba cada detalle. No quería dejar ningún cabo suelto. No sería su víctima, no más. Durante los días siguientes, caminé sobre una cuerda floja de emociones contenidas. Por fuera, era la prometida entusiasta. Por dentro, una mujer traicionada esperando el momento adecuado para devolver el golpe. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Jaime, tan estructurado, evitaba todo contacto físico prolongado. Ernesto, en cambio, me rozaba el hombro con naturalidad, me hablaba con ternura, y a veces, me miraba como si lamentara lo que estaba ocurriendo. Pero ya era tarde. Uno de esos días, mientras desayunábamos en el salón, Jaime apareció con gafas doradas y una camisa planchada hasta la perfección. «Tendremos invitados», dijo, sin levantar la mirada del periódico. Asentí, fingiendo ignorancia. En la tarde, apareció Ernesto con una mujer de sonrisa amplia y voz entusiasta. «Raquel, te presento a Olivia», dijo Jaime. «Es compañera de universidad de mi hermano». Olivia me abrazó como si fuéramos viejas amigas. «Fui compañera de cuarto de Raquel, y además, seré tu dama de honor». Fingí sorpresa. Si iban a seguir representando su farsa, yo también sabía actuar. Olivia parecía entusiasmada, pero en su mirada había algo más. Tal vez intuía lo que ocurría. Nos sentamos a almorzar. Olivia se ubicó entre los gemelos, hablando con entusiasmo de la boda. Jaime apenas hablaba, y Ernesto parecía nervioso. Fue entonces cuando sucedió algo que me hizo sentir una punzada de satisfacción. Ernesto, queriendo ser atento, puso en mi plato unos camarones al ajillo, sin cáscaras. Mis favoritos. Alcé la vista y lo vi congelarse. «Tu hermano también lo hace», balbuceó. Sonreí, sin dejar de mirarlo. «Qué atento, Ernesto». Jaime apretó los labios. Comí tranquila mientras se devoraban con los ojos. Olivia lo notó. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Me levanté del almuerzo y fui al baño. No por náuseas del embarazo, por las ganas de gritar. Pero ya faltaban solo 3 días. 3 días para mi gran final. Ya no sentía miedo, solo una necesidad furiosa de justicia. Esa noche, Olivia se acercó a mí en el pasillo. Su rostro ya no tenía el brillo ingenuo de antes. «Raquel, ¿qué está pasando?». Me detuve.
Era hora de poner cartas sobre la mesa. ¿Quieres saberlo? Jaime y Ernesto han estado intercambiándose desde hace meses. Han jugado conmigo como si fuera una apuesta. Olivia abrió los ojos, horrorizada. ¿Tú cómo lo sabes? Porque uno de ellos me lo confesó sin saber que yo lo escuchaba. Ella bajó la mirada, tragando saliva. Sabía que algo raro pasaba. Ernesto me buscó. Esa noche, hablamos durante horas. Olivia se sentía traicionada también. Siempre pensé que Ernesto era más humano que Jaime. No pensé que fuera capaz de algo así. Tal vez no lo sea. Tal vez solo sigue la sombra de su hermano. Ella asintió. ¿Qué piensas hacer? Convertir la boda en su escenario de vergüenza. Ella me tomó de la mano. Cuenta conmigo. Yo me encargo del micrófono. Lo dije en broma. Ella lo dijo en serio. Al día siguiente nos preparamos como si todo fuera normal. Jaime me ofreció elegir el mantel del banquete. Ernesto me regaló una pulsera que recordaba que me gustaba. Olivia ensayaba su discurso de dama de honor. Todo era una comedia. Una puesta en escena que solo yo sabía cómo terminaría. Empecé a sentir alivio. Había retomado el control. Tenía una estrategia. Tenía aliados. Y más importante aún, tenía la verdad de mi lado. Solo quedaban 2 días. La cuenta regresiva estaba activada. La víspera de la boda llegó con una mezcla de calma fingida y tensión invisible. Todos los invitados ya estaban instalados en la finca de los padres de Jaime. Familiares, amigos, viejos conocidos. Y todos ignoraban lo que estaba por suceder. Durante la cena de ensayo, los brindis comenzaron. Jaime se levantó primero con su copa de vino en alto. A Raquel, por haber transformado mi vida con su dulzura y fidelidad. La familia celebró con un aplauso. Yo forcé una sonrisa. Era su última mentira pública. Cuando fue mi turno, me puse de pie y levanté la copa. Todos me miraban, expectantes. Yo también quiero brindar. Por la honestidad, por el respeto, por los compromisos que se honran de verdad, por las personas que saben que el amor no es un juego de roles. Miré a ambos gemelos. Y por los que no se escudan en la semejanza física para compartir lo que no les pertenece. Hubo un murmullo. La tensión se volvió densa. Jaime me miró, confundido. Ernesto bajó la cabeza. Mañana no habrá boda, dije al final. La sala estalló en murmullos. Jaime se levantó con brusquedad. ¿Qué estás diciendo? Que me voy. ¿A dónde? Eso no te incumbe. Caminé hacia la puerta. Olivia me siguió. Lo lograste, susurró. Fue perfecto. Me abrazó. Jaime me llamó, pero no respondí. Ernesto no dijo nada. Sus ojos estaban rojos. En la habitación, recogí mi maleta. Tenía el billete de avión desde hacía días. Me fui sin mirar atrás. No lloré. Estaba entera. Y por primera vez, libre. Esa noche dormí en un hotel pequeño cerca del aeropuerto. No podía dejar de pensar en la escena, en la forma en que Jaime palideció y Ernesto no se atrevió a defenderse. Olivia me escribió un mensaje. Jamás vi a alguien salirse así de una farsa. Eres increíble. Sonreí. Me dormí con una paz que no recordaba desde hacía años. A la mañana siguiente, tomé un café amargo mientras miraba por la ventana del hotel. La ciudad seguía, como si nada, pero yo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto para renacer. En el aeropuerto, antes de abordar, lo vi. Ernesto corría por el pasillo con la camisa arrugada y una carta en la mano. ¡Raquel!, gritó. Me detuve, sin saber si girarme o seguir. Se acercó, jadeando. Por favor, solo léela. No quiero saber nada más. Pero yo sí quiero que sepas. Me tendió la carta. No la rechacé. Subí al avión y no la abrí hasta que despegamos. Dentro, Ernesto me contaba que se había enamorado de mí desde el primer día, que lo de fingir fue idea de Jaime, que él solo siguió porque dijo que si el bebé era suyo, lucharía por nosotras, que me amaba, que lo sentía, que no esperaba perdón, solo la oportunidad de ser mejor. Lloré en silencio. No por él, por mí, por todo lo que perdí, y por lo que aún tenía por delante. Sabía que el viaje era solo el comienzo, y que esta historia no había terminado. Pasaron las semanas. Me instalé en una ciudad nueva, lejos de los recuerdos. Comencé desde cero. El embarazo avanzaba, lento pero firme. Cada noche hablaba con mi hija en voz baja, contándole historias y jurándole que nunca la dejaría sola. Elegí el nombre Clara. Clara como la luz que me devolvió el sentido cuando todo parecía nublado. No respondía a más cartas de Ernesto, pero no las tiraba. Las guardaba en una caja de madera debajo de mi cama. Algunas contenían dibujos, otras disculpas. Todas hablaban. Una mañana de invierno, al abrir el buzón, encontré una foto. Era Ernesto, en un parque, sosteniendo un cartel. Clara, cuando quieras conocerme, aquí estaré. No había dirección, solo la imagen. Sentí una punzada en el pecho. No por él, sino por Clara, porque ella no había pedido nada de esto. Y un día haría preguntas. Yo debía tener respuestas. Colgué la foto en la pared de mi cuarto. No por nostalgia, sino como recordatorio. La historia no había terminado, solo estaba en pausa. Cuando Clara cumplió 1 año, empezó a señalar la foto. ¿Quién es, mamá?, preguntó con curiosidad. Es alguien que te quiere mucho.
Le dije sin más. Al cumplir 2, volvió a preguntar. Al cumplir 3, exigió una respuesta. Me senté con ella en el sofá. Le conté la historia como pude, sin odio, sin nombres, solo hechos. Ella me escuchó en silencio. Luego fue a su habitación. Regresó con la foto y me dijo, quiero conocerlo. No supe qué responder. Era su derecho, y yo no podía esconderle su origen. Una semana después, fuimos al parque de la foto. Ernesto estaba allí, vestía sencillo. Tenía la misma mirada de siempre, pero con ojeras y menos arrogancia. Al vernos, se levantó. Clara corrió hacia él. ¿Eres mi papá? Sí, Clara. Y te he estado esperando. La abrazó con fuerza. Yo los observé desde lejos, con el corazón acelerado. Clara reía. Ernesto lloraba. Me acerqué con cautela. Gracias, me dijo sin soltarla. Por permitir esto. Es por ella, no por ti. Lo sé. Y está bien. Los meses siguientes fueron una extraña rutina. Clara quería verlo cada semana. Jugaban, reían, comían helado. Yo me mantenía al margen. Observaba. Ernesto nunca cruzaba la línea. No hablaba de lo que pasó. Solo de Clara. Era paciente, atento. Un día se cayó una hoja de su cuaderno de bocetos. La tomé. Era un retrato mío, embarazada, mirando al horizonte. Me lo tendió, nervioso. La hice el día que supe que estabas esperando un hijo. No dije nada. Guardé el dibujo. Lo doblé con cuidado. No lo colgué. Comencé a notar algo nuevo en mí. Una calma que antes no tenía. Las heridas empezaban a cerrar. No del todo, pero ya no sangraban. Clara hablaba de él con naturalidad, como si siempre hubiese estado. Me preguntaba si era justo, si podía perdonarlo, si debía hacerlo. Una noche, al dejar a Clara en casa, Ernesto me miró y dijo, nunca esperé nada, solo quería verla feliz. Y tú, gracias por criarla también. Ese día, le creí. Por primera vez en años, no vi al hombre que me engañó, sino al padre de mi hija. Un día, Clara enfermó. Nada grave, pero lo suficiente para asustarnos. Ernesto fue el primero en llegar al hospital. Se quedó en la sala de espera toda la noche. Compró comida, habló con los médicos, hizo chistes para distraerla. Yo apenas podía sostenerme. Lo vi llorar a escondidas, temblando. No sabía que podía amar tanto a alguien. Susurró, al pensar que podía perderla. Yo lo abracé, no como pareja, como madre que entendía el miedo. Esa noche dormimos los tres en la misma habitación. Por primera vez, cuando Clara despertó, lo primero que hizo fue abrazarnos. «Ustedes son mi equipo», dijo. Me eché a llorar. Ernesto me apretó la mano. No era un reencuentro romántico. Aún no. Pero era el inicio de algo nuevo. Algo basado en verdad, no en mentiras. Volvimos a casa juntos. Clara se recuperó rápido. Pero algo cambió entre nosotros. Ya no era solo por ella. Había cariño. Había respeto. Había un pasado que aún dolía. Pero también un futuro que ya no parecía imposible. Clara cumplió 4 años. Organizamos su fiesta en el mismo parque de la foto. Vinieron amigos, abuelos, vecinos. Olivia también vino. Nos abrazamos. Sabía que lo lograrías, me dijo. Ernesto decoró todo él mismo. Hizo una piñata. Horneó galletas. Trajo globos. Clara corrió a apagar las velas. ¡Familia!, gritó. Todos aplaudieron. Yo la miré y supe que, aunque el camino había sido terrible, lo que teníamos ahora era real. Imperfecto, sí, pero verdadero. Ernesto me tomó de la mano. Gracias por no cerrarme la puerta para siempre. Gracias por aprender a tocarla con respeto. Nos besamos. No fue un beso de película. Fue uno lleno de perdón, de memoria, de presente. Clara nos abrazó a ambos. ¿Podemos ir por el lado? Claro que sí, dijimos al unísono. Caminamos juntos, los tres. Y supe que, sin importar cómo empezó esta historia, su final estaba siendo escrito por nuestras propias manos. Por fin, sin máscaras, sin juegos, solo amor.